buenos días. Bienvenidos a Acústica Rural, la primer cadena binacional de agronegocios en México y Estados Unidos. Soy su servidor Luis Cuanalo, especialista del sector agropecuario y agroindustrial, y estaremos llevando para ustedes a lo largo de diferentes días diversos temas que llevaremos tanto en noticias, datos, estadísticas, pero también entrevistas con especialistas y grandes personajes del sector público, privado, instituciones de investigación, educativas, organizaciones y asociaciones. Pero algo muy importante también, incluiremos a los principales actores del sector, a los productores primarios. Le doy la más cordial bienvenida a un amigo y especialista del sector agropecuario, Daniel Meiners. Daniel. Luis, muy buenos días, compañeros. Como siempre, un placer compartir mesa contigo, Luis. Seguirte en tu columna, no se la pierdan. Saludar también a todos nuestros amigos del sector agropecuario que nos escuchan por el canal 13 de Albavisión en el sur-sureste de la República Mexicana. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 de AM también en Guadalajara y en el 600 de amplitud modulada en la Ciudad de Guadalajara. Por Spotify también los podrían visualizar. Como siempre, un placer, Luis, y el día de hoy creo que estamos listos para entrar a discusión de un tema harto importante, la vainilla. Sí, Daniel. La vainilla, sin lugar a dudas, una planta prehispánica que el origen, está registrado en México, de la vainilla. Es una planta, es una orquídea muy importante, no solo por las cualidades, digamos, organolépticas, sino también tiene beneficios medicinales en la cuestión de la digestión, entre otros, y también fortalece el cerebro. Realmente la vainilla es un producto que hemos desperdiciado, que no lo hemos sabido aprovechar muchas de las veces. Ha estado incluso en peligro de extinción este producto. Y lo que hace falta, precisamente como ya lo comentaba por ahí en un artículo que leí de nuestro invitado, que a continuación vamos a presentar. Claro. Decía que es muy importante que se involucren, pues no solo los productores y los proveedores, sino también el gobierno. ¿Qué gobierno? Gobierno estatal, gobierno federal, para que podamos impulsar este tipo de productos que además tienen un valor agregado muy importante. ¿Por qué? Porque el costo de la vainilla pues está muy elevado y la producción pues ha ido disminuyendo en cuestión precisamente de la sobreexplotación que se le ha dado. Entonces es un tema muy importante por el cual pues nosotros como país pues podemos aprovechar. Hay países que sí lo ven, lo visualizan, vienen a nuestro país, rentan o compran tierras de grandes extensiones, sobre todo en la parte sureste del país, y ahí desarrollan la producción de vainilla. Sin embargo, pues nosotros tenemos todas las posibilidades. Si hubiera un programa enfocado, aparte de las importantes investigaciones que se realizan, un programa enfocado a apoyar a los productores de vainilla, sería un gran beneficio para nuestro país por las cualidades climáticas que tenemos y que es una especie pues nativa de nuestro país, desde la época prehispánica, los totonacos. Totalmente de acuerdo, vainilla, un producto de suma importancia para nuestro país y en fase de crecimiento. Y para hablar más de manera específica y científica, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el maestro en ciencias Juan Vargas, quien trabaja en el sitio experimental Huichihuayán en San Luis Potosí. Doctor, maestro, muy buenos días, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Estábamos aquí platicando un poco de manera introductoria sobre la vainilla. ¿Nos podría platicar un poco más sobre la vainilla en el contexto de la producción en México, por favor? O la experiencia que usted tiene en el centro experimental. Bueno, la vainilla como tal es una de las orquídeas que ya los hemos mencionado, es la única orquídea de todo ese género que es comestible. Su aroma es exquisita y prácticamente es una orquídea de bastante demanda. La situación es que a nivel de producción no satisfacemos el mercado.
hay una oportunidad gigantesca para esta especie. Una del nivel de producción, lo que hemos observado en casi todos los sistemas de producción, es que a medida que es explotada la planta, la hacemos producir en gran cantidad. Sin embargo, muchas veces perdemos el seguimiento del manejo y lo que ocasionamos es que vayamos deteriorando a esta planta, y al final, en vez de tener buenos rendimientos, observamos que disminuye esa condición de rendimiento. Entonces, falta de manejo, porque los productores hay veces que lo que han hecho por muchos años es mantener la planta en condiciones naturales. No tienen una forma de manejo para elevar rendimientos en vainilla. Entonces, hay innovaciones en cuanto a la producción, pero aún esto cuesta para los productores. Es tecnología que realmente demanda inversión, y por consecuencia, pues hay productores, o nuestros productores, sobre todo vainilleros, pues no tienen ese capital. Entonces, a nivel de producción estamos prácticamente muy en nada, prácticamente. En nada, porque la demanda es demasiado, y si acaso llegamos a satisfacer de toda esa demanda el 1% de todo ese mundo de mercado de la vainilla. Entonces, a nivel de producción, eso es lo que podríamos comentar. La especie, sí, como lo estaban ustedes mencionando, está en peligro de extinción. ¿Por qué? Está en peligro simplemente porque la gente está empezando a dejar de cultivar, sobre todo por este problema que se ha venido manifestando desde el 2014, por el alto precio de la vainilla, que inició el incrementar a partir del 2014 y hasta la fecha se ha mantenido en alto precio por kilo de fruto verde, cuanto más el kilo de fruto beneficiado. Esto trae una consecuencia difícil, porque hay productores que están cuidando su parcela o la vainilla, y lo que sucede es que empiezan a trabajar, al final se desaniman o pierden ese interés, porque el fruto no percibe ningún ingreso, dado que esa fruta es robada. Casi la mayor parte de las regiones vainilleras se quejan de que todo su producto se la roban. ¿Quién se la roba? Pues los que ya conocen que este fruto tiene valor. Entonces, este problema no nada más nos aqueja aquí en México, sino que a nivel mundial eso se ha discutido por varios años, y más en este periodo que la vainilla está a un excelente precio. Entonces, sobre la otra condición, estamos poniendo la vainilla en riesgo, porque este ciclo pasado que tuvimos vainilla beneficiada, pues realmente tuvimos una vainilla yo creo que en todas las regiones, de no muy buena calidad, porque están cosechando muy temprano, condición que al llevarlo al beneficio, pues no da una calidad de fruto con ese aroma exquisito. Entonces, ese es el impacto que tiene hasta ahorita la parte de producción. Desánimo de productor, ya no están estableciendo más parcelas, se están quedando sin plantas, dado que por el robo de estos frutos no nada más se cortan el fruto, sino el que se las lleva con todo y guías. Otra, pues todo eso nos causa que vayamos teniendo una vainilla en riesgo, y estamos entregando o estamos cosechando vainillas muy
muy jóvenes, sin la edad, sin la condición de que puedan tener este aroma. Entonces, pues es un tema muy interesante. Creo que es en todos los foros que hemos participado lo hemos mencionado, y todos los que estamos involucrados en la vainilla conocemos la parte importante. ¿Por qué debemos de mantener el fruto hasta cierta edad para tener esa condición de aroma? Si seguimos así realmente con estas condiciones de que no protegemos a esta especie, pues prácticamente vamos a ir disminuyendo la población o disminuyendo las unidades de producción. Los productores están en un promedio de edad bastante avanzado. Yo tengo productores de los que doy seguimiento, jóvenes, digamos, de pues ya más de 50 años, y hay mayores de 65 que claro que pueden trabajar con la vainilla. Es un cultivo bastante noble, no exige en demasía esfuerzo, y creo que es una buena oportunidad para generar un ingreso bastante bueno. Sí. Eso es lo que respecta a la parte de producción. Sí, entonces, es un tema interesante realmente, pero empezamos con estas condiciones que estamos teniendo este producto bastante, sí, así es, bastante con mucha condición de disminuir la calidad. Así es, maestro, muy interesante el tema, y sin lugar a duda, bueno, la experiencia que usted tiene reconocida a nivel nacional por los diferentes trabajos que ha venido desarrollando sobre el tema de la vainilla a través, bueno, del Instituto Nacional de Investigación de Forestal, Agrícola y Pecuaria, que es el INIFAP, que es el brazo técnico de la SADER, Secretaría de Desarrollo Rural. Vamos, si le parece, a un corte comercial. Continuamos de manera muy puntual también con el tema de los bioestimulantes, lo cual pues es muy interesante lo que usted está desarrollando ahí en el INIFAP. Ok. Gracias. Ahorita regresamos. Vengan ustedes a Acústica Rural. Estamos de regreso en Acústica Rural con una entrevista muy interesante de un cultivo que muchas veces no le damos la importancia debida y que ha estado incluso a nivel de posible extinción, a pesar que es un producto originario prehispánico de nuestro país. Y para esto, bueno, contactamos al maestro Juan Vargas Hernández, investigador del INIFAP, del Programa Nacional de Fruticultura. Nos estaba diciendo precisamente, bueno, de qué trata los diferentes trabajos que ha venido realizando en este importante cultivo de la vainilla. Y también pues hay un tema muy interesante que él está desarrollando, que son los bioestimulantes. Es un trabajo que viene realizando de investigación para este importante cultivo que ya mencionamos las diferentes cualidades. No solo son aromáticas, sino también, bueno, desde aquellas épocas prehispánicas de los totonacas, pues se ha venido utilizando incluso como medicina e incluso para fortalecer al cerebro. O sea, tiene unas cualidades que a veces, Daniel, no sabemos de ellas, o simplemente no se impulsan como se debe. Al igual que los programas de gobierno no les dan la atención debida, ¿no? Deben tener la atención debida este tipo de programas. Si no, bien no son de consumo diario, no son productos de la canasta básica, pero son productos de un gran valor agregado, y que incluso a nuestro país lo puede poner en un lugar muy importante. Coincido plenamente. Uno piensa en la vainilla y piensa básicamente en cuestiones culinarias, ¿no? En postres, pero su uso es muy variado, inclusive, como bien mencionas, medicinal.
Pero si estás de acuerdo, Luis, démosle la palabra a nuestro invitado para que nos platique sobre lo que tú le planteabas de los bioestimulantes. Así es. Maestro Juan, nuevamente regresamos con usted. Muchas gracias. Y pues, ¿qué nos puede platicar de este tema de los bioestimulantes, que de este trabajo que está desarrollando actualmente en el INIFAP, usted como investigador? Ok, los bioestimulantes son en sí microorganismos o sustancias que al aplicar en cualquier tipo de planta, estas desarrollan o le dan esa función o esa capacidad para ellas tener mayores condiciones de absorción de los nutrientes, independientemente de la condición que tenga la planta. Entonces, realmente estamos hablando de microorganismos que nos ayudan a que la planta se prepare y por ella misma, con estos bioestimulantes, pueda absorber esos nutrientes que de cierto modo en ocasiones en el suelo no están asimilables para la planta. Eso es lo que podríamos decir de los bioestimulantes. Algunos se le llaman fertilizantes, otros le llaman hormonas, algunos los conocen como microorganismos, bacterias, etcétera. Hay una infinidad de estos bioestimulantes, pero son muy aceptables para la planta y desarrollan una buena reacción en ellas. Entonces, para entrar en el tema sobre el uso de los bioestimulantes en vainilla, quiero hacer énfasis en una situación. Casi todos los frutos, la mayoría de los frutos, ya sea tropicales o de clima templado, tienen una condición de crecimiento y cuando alcanzan el máximo crecimiento, todos estos frutos tienden a cambiar la coloración, cambiando prácticamente de verde al color de la maduración del tipo de fruto que vayamos a considerar. Ya sea amarillo, el tipo de amarillamiento, rojo. Esos son los colores más conocidos en maduración de fruto. Sin embargo, en este caso, en vainilla, no sucede lo mismo, no es la misma condición. Para todos los frutos, el productor tiene ese margen o ese cambio donde él dice, es el momento de cosecha. Empieza a observar una decoloración y dice, voy a empezar a cosechar, le llamamos índice de cosecha y está el fruto listo para el mercado. Caso contrario pasa en vainilla, porque vainilla se ha observado que el fruto crece nada más 15 semanas después de la polinización, alcanza máximo crecimiento en longitud, diámetro y ancho de ese fruto. Posterior a ese tiempo no hay ningún cambio aparente hasta la semana 36 que empieza el amarillamiento. Y ese amarillamiento, desde que polinizamos hasta que sucede eso, pasan 9 meses. Esos 9 meses es donde el productor prácticamente le desespera o le incita a cosecharlo temprano. Temprano digo porque para nosotros en la región donde estamos, nosotros aquí el productor, si llega algún comprador en septiembre, que es para nosotros septiembre es la semana 20 después de la polinización, es un fruto inmaduro prácticamente, color verde. Lo único que tenemos en ella es una condición de mayor cantidad de agua. Y lo importante de esto es que después de la semana 15, cuando el fruto ya no crece, cuando el fruto dejó de crecer porque ella alcanzó el máximo crecimiento en la semana 15, hay algo importante que sucede dentro del fruto. Inicia la concentración o la acumulación de los precursores del aroma, de ese aroma exquisito de la vainilla, inicia a partir de la semana 15, donde se ve que empieza a incrementar y logra un máximo hasta la semana 40.
cuando el fruto ya está completamente amoratada o negra en la planta. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el trabajo de investigación, con el uso de los bioestimulantes, lo que queremos es apoyar a la planta para que ésta pueda desarrollar esas condiciones para que el fruto, como se está cosechando muy temprano, pueda ella, a lo mejor, acumular mayor cantidad de azúcares y que los precursores del aroma se puedan desarrollar mucho más temprano o con mayor velocidad en ese fruto, en el interior del fruto. Entonces, porque se está cosechando en la semana 20 y es cuando los precursores del aroma empiezan a incrementar, y es cuando, si el productor cosecha y vende, pero prácticamente lo que está vendiendo es agua. Entonces, con esto hemos observado, en el primer ensayo que hicimos, hemos observado que la aplicación de los bioestimulantes en vainilla, hemos logrado observar que frutos cosechados en la semana 20 prácticamente no tenemos aroma, es un color para el beneficiado, ya el fruto beneficiado es un color ocre, con mucha raya y muy seca. Posterior sigue la semana 24, que también lo evaluamos, y la semana 28, y la semana 28 ya tenemos una condición de mejora, ya tenemos un color característico más de la vainilla beneficiada, tiene aroma y puede competir ya con un producto terminado final beneficiado de características mejores con la vainilla beneficiada. ¿En qué fase, doctor, va estas investigaciones de los bioestimulantes? Ahorita estamos haciendo prácticamente estamos evaluando, iniciamos ya la parte de poder determinar si la aplicación de estos bioestimulantes más temprana, o sea, mucho más temprano, pudiéramos adelantar un poquito, o podríamos adelantar por lo menos lograr que en esa semana 28 tengamos una calidad como la que tenemos en la semana 32 o la semana 36. Hemos iniciado las aplicaciones a partir de la semana 8, después de la polinización, y esperamos y estamos confiados de que esa aplicación nos vaya a dar un buen resultado al término de los 28 semanas y lograr esa calidad. O sea, 28 semanas todavía es un fruto inmaduro, en condiciones donde no se aplica nada. Pero ahí hay una pérdida bastante sobre todo de peso y también de calidad de esta vainilla. Entonces, estamos en la tercera etapa para poder ver estos ensayos y poder determinarlos. ¿Qué es lo que nos ha atrasado en este trabajo? Realmente, lo que nos ha quitado esta oportunidad de seguir con la investigación es lo que estábamos platicando anteriormente. He estado aplicando los bioestimulantes año tras año, pero aún con mis productores cooperantes pierden la cosecha. O sea, ellos estamos cuidando el fruto, y cuando menos vemos, pues prácticamente ya no tenemos ese ensayo. Entonces hemos tenido dos años consecutivos que nos han quitado el fruto. Maestro, nos queda muy poco tiempo para irnos a corte, nos queda alrededor de 1 minuto, pero podríamos decir que de manera preliminar, esperando los resultados finales de su investigación, estarían acortando el tiempo de cosecha a prácticamente la mitad de semanas. Me parece que eso es altamente importante,
para estimular al productor y evitar el tiempo, reducir el tiempo también para que le roben la cosecha, que es lo que usted plantea como una de las principales problemáticas. Estamos a 30 segundos, no sé si quiera comentar algo al respecto, maestro. Sí, estamos, exacto. Yo creo que esperamos que nuestro trabajo tenga ese impacto y pues estamos a la espera de que el productor nos siga apoyando con sus parcelas y siga él vigilando lo que estamos haciendo en sus predios, pues. Muy bien, maestro Juan Vargas Hernández, investigador del INIFAP. En verdad ha sido una entrevista muy, muy importante para este cultivo que se llega a desconocer muchas veces de manera general. Le agradecemos mucho la participación. Soy Luis Cuanalo, Daniel Meiner, estamos en Acústica Rural. Regresamos. Estamos de regreso en Acústica Rural. Vamos a tocar un tema muy interesante, el cual pues nos va a comentar Daniel Meiners. Daniel Meiners, por favor. Gracias, Luis. Sí, queridos amigos, compañeros de Acústica Rural, es para nosotros un placer informar que a partir del día de hoy vamos a contar con una colaboración ya programada con la AMSDA, que como saben ustedes es la Asociación de Secretarios del Sector Agropecuario, y la intención de este sector es marcar el rumbo, marcar la agenda, iniciar, poner énfasis en los temas más importantes de la semana, tanto en retrospectiva como en perspectiva en el sector agropecuario. Esta sección va a estar, como ya decíamos, Luis, con la presencia del gerente general de la AMSDA, el licenciado Octavio Jurado, quien va a participar de manera permanente en este sector. Sin más preámbulos, te damos la palabra, Octavio. ¿Qué temas nos traes esta semana? Muchas gracias, Daniel, y todo el equipo de Acústica. Primero, déjame hacerles un comentario muy rápido. La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario agrupa a los 32 secretarios de Desarrollo Agropecuario del país o sus equivalentes. En su organización tenemos a un presidente, en este caso Jaime Montes Salas, que es el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, a quien les mando un cordial saludo. Y a su vez tenemos un consejo directivo de 5 secretarios y tenemos también 5 coordinaciones regionales. La visión que tiene AMSDA sobre el país es que por la diversidad que tenemos, que es prácticamente la de un continente, implica que podamos, para el desarrollo integral del país, se requiere pues atender las diferentes realidades regionales. El norte tiene una realidad muy distinta a la que tiene el sur. Y en esto el altiplano, particularmente donde está Corena, tiene una combinación donde la actividad pastoril es un tema verdaderamente relevante. De tal manera que lo que hace Corena, ¿no?, sobre todo la parte muy relevante, es que tiene laboratorios, 3 laboratorios muy relevantes donde hace análisis de suelo, con el objeto no solamente de tener las condiciones del suelo, sino que están desarrollando a la par biofertilizantes que les permite atender las condiciones muy particulares de las condiciones del suelo que no es el mismo suelo que tenemos todos en el país, aunque a veces nos queja lo mismo. Pero esto permite ser muy precisos en el tema. Incluso están rescatando, están limpiando y dragando parte de las aguas, inclusive del río Xochimilco, y lo que están recuperando ahí lo están haciendo en una mezcla para hacer un biofertilizante que están regalando a los productores. A mí me tocó ver fácil en un solo día alrededor de 6 camiones que salían con biofertilizante para distribuirlo en las zonas agrícolas de la Ciudad de México, particularmente lo que tiene que ver con Milpalta, con Xochimilco, con Tláhuac, ¿no?, que es donde se enclava la parte importante de la actividad. Y tienen otro laboratorio, que es un laboratorio ya más bromatológico, donde están estudiando las enfermedades que tanto le pegan a árboles, ¿no?, como le pegan a granos y hortalizas y frutas. Están empezando a hacer desarrollo en aguacate, están empezando a hacer desarrollo en berries, ¿no?, y sobre todo en frutales, ¿no?, que son los temas centrales. Y de suyo Corena es un reservorio de árboles que les da una gran oportunidad para poder hacer muchos trabajos de experimentación y sobre todo promover mucho más innovación.
Entonces tiene una serie de viveros muy bien identificados. Yo le ubico a Corena fácil un espacio de más de 10 hectáreas, ¿no? En donde están instalados, y tiene un universo verdaderamente rico de todas las variedades forestales que tiene la Ciudad de México, y además están trayéndose otras. Ahorita la titularon en Chihuahua, ¿no? Columba, con el objeto de traerse un árbol muy particular que puede darse en la Ciudad de México y además de muy baja demanda de agua. Y entonces en este laboratorio están haciendo estos esfuerzos para poder identificar cualquier cantidad de afectaciones que tienen bacterias, en plagas, en enfermedades, y a través de biofertilizantes, que es el tema central, empezar a atenderlos. Y hay un tercer laboratorio, que es un laboratorio de datos, ¿no? Toda la actividad agrícola de la Ciudad de México está georreferenciada. Esto les permite ser muy puntuales en los que tienen que hacer y hacer políticas y acciones muy específicas y muy focalizadas en razón de las potencialidades, externalidades que podamos ver, y realmente estamos viendo un ejemplo de lo que a mi gusto puede ser la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en la modernidad a esta fecha. Muchas gracias. Octavio, para puntualizar, estamos hablando de la Ciudad de México. Sí. La gran urbe. Sí, sí, sí. O sea, México no todo es, la Ciudad de México no son carros y smog, también hay producción de alimentos, producción agropecuaria. Y me llama mucho la atención que partiendo de un buen diagnóstico de suelos, la producción sin duda va a mejorar. Y utilizar los asolves del lago de Xochimilco como biofertilizante, sin duda es algo extraordinariamente novedoso. Esa es una de las grandes realidades. Además, una parte central es de que todo esto lo están llevando a un banco de germoplasma que ahí está en el mismo Corena, y están haciendo un rescate también de todos los maíces criollos, maíces nativos. Tienen identificadas 6 razas, tiene 59 razas los maíces criollos en el país. La Ciudad de México tiene 6, ¿no? Y están haciendo en el banco de germoplasma un reservorio para su rescate y cuidado. Así que realmente estamos viendo a un Estado proactivo, un Estado muy comprometido, y sobre todo que no solamente está ofreciendo dinero, ¿no? Realmente dinero es lo que menos da, lo que da son más servicios y acciones. Y ahí estamos viendo un buen tema. Déjame dejarte este último apunte, ¿no? En el sentido de que están por echar a andar una fábrica de biogás a base de nopal. Está a punto de ponerse en marcha. Estaremos muy pendientes de la inauguración de esa planta de biogás y de todas las acciones que Corena realiza. Esperemos pronto tener la fortuna de tener en estos micrófonos a su titular y a parte de su equipo de trabajo. Te mandamos un abrazo, Octavio. Muchas gracias. Igual para ustedes, un privilegio y desde luego el reconocimiento y el agradecimiento de AMSA, su presidente Jaime Montesalas, de poder estar con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego. Octavio, muchas gracias por tu editorial. Es importante saber que en la Ciudad de México también hay el sector agropecuario, Luis. Sí. A veces uno piensa que la Ciudad de México son coches, contaminación, gente, urbe, gran urbe, pero también tenemos zonas agropecuarias en nuestra ciudad. Zonas agropecuarias y muy importantes, aparte de pulmones todavía naturales, que todavía, bueno, afortunadamente no se los han acabado y que se está impulsando, y todavía hay zonas de cultivo muy importantes en la Ciudad de México. Entonces, pues, Octavio, muchas felicidades. Muchas felicidades, Daniel, por este editorial que se está desarrollando a partir del día de hoy aquí en Acústica Rural. Sí, y siguiendo un poco con el tema planteado a través de Octavio en la Ciudad de México, trataremos de tener más noticias y entrevistas con funcionarios de aquí de la Ciudad de México para que nos hablen más sobre la política pública en el desarrollo del sector agropecuario en la Ciudad de México, que como tú bien dices, tiene alta relevancia. Yo ubico con mucha precisión la zona de Milpalta, productora de maíces criollos, productora nopalera. ¿Quién no ha comido nopal de Milpalta? Pareciera que Milpalta tiene ya un sello, ¿no? El sello del nopal de Milpalta. Hacen ferias muy importantes. Y siguiendo con la lógica de la Ciudad de México, Luis, se desarrolló y se inauguró el Congreso Nacional de Producción de Sistemas Agroforestales Pecuarios aquí en la Ciudad de México, que como bien sabes, un punto en donde se discutió la relevancia que tiene el sector agropecuario, el pecuario de manera específica,
con la producción de gases de efecto invernadero. El tema, sin duda, es el cambio climático. Y pareciera que hasta el crimen organizado tiene que ver en este tema. En ese mismo sentido, lograr una profunda transformación de los sistemas agroalimentarios, una profunda transformación de la relación hombre-naturaleza, con un enfoque sustentable, de sustentabilidad, me pareciera que va un poco los retos, y esto es justamente lo que planteaban en este foro que inauguró el subsecretario de Agricultura. Sí. El subsecretario Víctor Suárez inauguró este Congreso Nacional de Producción de Sistemas Agroforestales Pecuarios, donde pues tocan diferentes temas diferentes, precisamente con la finalidad, comentaba sobre el cambio climático. El cambio climático, sin lugar a dudas, ya es un tema de todos los días, que incluso, bueno, de manera personal me ha tocado a mí manejarlo en las columnas que emitimos los días jueves en Contrarréplica, y que es información que se obtiene no solo de nuestro país, sino además de otros países que van abanderando estos sistemas, y que de alguna forma pues les está empezando a funcionar. Digo, hoy día ya estamos volviendo otra vez los ojos, la importancia no solo a los agricultores, sino al cambio climático y todo lo que estamos pasando actualmente, que es muy lamentable. Ya estados que no tengan agua y que tengan que estar invirtiendo para poder hacer que llueva, realmente se veía solamente en películas de ciencia ficción. Y hoy día ya es una realidad y se ponen muy contentos de estar borbandeando estas nubes para generar agua, pero realmente el problema de todo esto son las cuestiones, todo el sistema agroforestal que implica precisamente está mal dicho siembras de semilla, sino la plantación de árboles. Y árboles maderables, pero que también pues te genera el beneficio de la oxigenación y la retención de la humedad, que es muy importante. Nos quejamos de que no hay agua, pero pocas acciones se están tomando. Sí, darle dimensión a la palabra sustentabilidad, ¿no? Pareciera que queda meramente discurso hablar de la sustentabilidad, pero realmente son conceptos que tendríamos que interiorizar de manera importante en nuestro quehacer diario, como lo dices, y en diseño de política pública. Pensando, por ejemplo, en el sector pecuario. El sector pecuario, como bien sabes, es un sector que emite una cantidad importante, se habla del 15% de los gases de efecto invernadero, y tiene una afectación muy directa, o sea, es de los que emiten menos comparativamente hablando con otros sectores, pero es de los más afectados con las sequías. Si no hay agua, no hay abrevaderos, si no hay abrevaderos, no hay producción de pastos, no hay manera de impulsar este sector, que es enormemente afectado por el cambio climático de manera tremendamente injusta. Qué bueno que se están llevando a cabo este tipo de congresos, este tipo de reuniones, pero que no quede solo en las reuniones y los papeles, sino que se tomen acciones y se evalúen esas acciones. Coincido. Si te parece bien, Daniel, vamos a un corte comercial. Por supuesto. Por favor, no se vayan, están aquí en Acústica Rural. Gracias. Estamos de regreso aquí en Acústica Rural. Estamos tocando diversos temas, ya tocamos por ahí lo referente al congreso inaugurado por el ingeniero Víctor Suárez, subsecretario de Agricultura de la SADER, y pues bueno, la importancia y la relevancia que tiene este tipo de congresos para ver todos los sistemas agroforestales, todo lo que es la convivencia agroforestal y todas sus repercusiones, y bueno, desde luego, pues las soluciones, que es lo más importante. A nosotros lo que nos interesa son las soluciones. Luis, en otro orden de ideas, pero siguiendo con la misma lógica, ¿tú te acuerdas de la CONASA? ¿Te suena? Sí. Pues fíjate que la CONASA vuelve a tomar importancia en términos de efectos de política pública, porque resulta que es el área que encabeza, junto con las Fuerzas Armadas Mexicanas, el programa para hacer llover en el norte. La sequía, como sabes, en el norte es un tema
que ya está prendiendo alertas rojas por todos lados. Realmente el sector agrícola y el sector pecuario están en condiciones realmente complicadas. No se vislumbra todavía el inicio del temporal, o por lo menos un buen temporal. Este año va a ser realmente importante. Y como bien decías antes de irnos al corte, la buena noticia hoy es que el hombre ha aprendido a hacer llover y eso es todo un tema, ¿no te parece? Sí, es a lo que hemos llegado. Se pudo haber evitado, pero pues desgraciadamente no se evitó. Hay países que sí han tomado acciones. Si ustedes, por dar un comparativo, han viajado alguna vez a Estados Unidos y el cambio entre Estados Unidos y México se ve muy grande, porque allá sí cuidan, por ejemplo, sus áreas forestales y además impulsan y construyen lagunas, lagos, cuidan sus ríos, y nosotros en nuestro país lo hemos dejado, pero es a través de muchas generaciones que se ha dejado esto, desgraciadamente. Y ha habido buenos programas forestales que pueden ayudar a este tema, o sea, volvemos otra vez al tema forestal, pero que de alguna manera llegan algunas autoridades y los quitan, los eliminan de tajo, sin importar las repercusiones. Deberían ser programas permanentes, independientemente del gobierno que se encuentre en ese momento, deberían ser programas permanentes para que haya un verdadero beneficio en este tipo de acciones. Qué bueno que están borbandeando con yoduro de plata a las nubes, que es muy costoso, por cierto, pero sin embargo, no solamente es usar este tipo de tecnologías. Este programa de Sembrando Vida, que trae también grandes cuestiones favorables, es verdaderamente impulsarlo y medir datos reales del beneficio que están teniendo en nuestro país e impulsarlo, porque seguimos viendo zonas aún áridas, incluso ya pegadas a las zonas, por ejemplo, del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, esas zonas de montaña, se queman los árboles, los talan, y no regresan con siembras, con plantaciones, a esos árboles. Entonces este programa de Sembrando Vida es muy bueno, ojalá y se extienda de manera muy importante para el beneficio de no solo de nuestros pulmones, sino del cambio climático que estamos sufriendo. Así es, acciones de acción inmediata, valiendo la redundancia, y acciones de largo, mediano plazo. Me parece que es importante visualizarlas. Como bien dices, las reforestaciones, plantación de árboles, identificación de áreas naturales protegidas en donde la no tala sea la ley principal, son acciones que sin duda nos van a permitir amainar un poco los efectos del cambio climático, ya no evitarlo. Desgraciadamente ya no estamos en la coyuntura de evitar el cambio climático, sino de adaptarnos y adaptarnos de mejor manera al cambio climático. Y acciones de corto plazo, de acción inmediata, como esto de bombardear las nubes con cloruro, lo que anuncia la Secretaría que a partir de julio, fíjate, en el estado de Sinaloa, Sonora y Baja California, y después en la zona de La Laguna, van a iniciar ya con un bombardeo de cloruro, como en películas de ciencia ficción, como bien decías, de 20 a 25 vuelos. Como dices, esto es una inversión realmente importante, pero desgraciadamente en la coyuntura climatológica en la que nos encontramos se hace indispensable. Si no se hace llover en el corto plazo con acciones como estas, los efectos van a ser catastróficos, ya lo son, más catastróficos todavía. Sí, a lo que hemos tenido que llegar. A lo que hemos tenido que llegar. A lo que hemos tenido que llegar, desgraciadamente. Esperemos que, pues sí, hagan llover. También la inversión es muy alta. El yoduro de plata no es barato, es costoso. Uh-huh. Entonces, pues esperemos que realmente haya un buen impacto y que lo haga, ¿no? En el norte del país, bueno, en el caso, por ejemplo, exclusivo de Nuevo León, donde ya hay días que no les abren el agua potable, sino que van ya haciendo una programación, o sea, ya han llegado a ese extremo. Cabezas de ganado que se han muerto también por la sequía.
Entonces, es por decirte un estado y pues sí, digo, están buscando de alguna forma ciertos culpables, ¿no? Ya encontraron por ahí que algunos estaban reteniendo el agua o que unas cerveceras también están consumiendo mucha agua, pero bueno, todo eso se debió haber prevenido de alguna forma y se debieron tomar acciones. Si bien estas cerveceras se establecen en lugares estratégicos y que es un beneficio comercial para nuestro país, pues también los deberían de obligar a participar en favor de las acciones, a favor de la producción de agua, que en este caso pues son con las áreas verdes que estamos olvidando, se siguen olvidando, desgraciadamente, y no le veo de manera personal un cambio importante. Sí, hace rato tú hablabas de la poca consistencia en las políticas públicas y me parece que también eso es algo importante resaltar, no hablar mal ni bien ni mal de nadie en particular, pero yo recuerdo hace algún tiempo que estaba el programa de pago por servicios ambientales. La verdad es que a la fecha le perdí el rastro. Era un programa direccionado a las zonas de alto valor ambiental, tanto agroturísticamente hablando como de filtración y de producción de carbono a la atmósfera, en donde de alguna manera se generaba una estructura organizativa en los bienes comunales, en los ejidos o en las estructuras de base para fomentar el cuidado y la protección. De alguna manera era un incentivo económico que el Estado emitía por los aportes que ellos le daban al medio ambiente. El enfoque de este programa de pago por servicios ambientales realmente me parecía importante. De hecho, fue un programa que se impulsó a nivel internacional con alto valor y además se hacía que las grandes empresas que de alguna manera se veían beneficiadas con la explotación de los mantos freáticos, como las cerveceras, las refresqueras, invertían también. O sea, no era solamente un tema de inversión pública, sino se obligaba al sector privado a coinversión en estos enfoques. Retomar estas ideas con enfoques de largo plazo me parece importante, pero como ya decíamos, tenemos que trabajar de manera simultánea con acciones de mediano y largo plazo como estas y incluyendo Sembrando Vida que tú ya mencionabas, y las de corto plazo que hay que hacer llover, hay que meterle bombas a las nubes, cuando hay nubes, porque la limitante de este programa es que si no hay nubes, no funciona. Yo sé de este programa, inicialmente hace un par de años estaba piloteado, pero para atención a incendios forestales. Y entiendo que los resultados que lograron ya al cabo de 2 o 3 años de ejercicio, en términos de cuántos centímetros cúbicos adicionales a la media se lograron, no fueron pocos. Creo que en términos de efecto de centímetros cúbicos de precipitación sí hay algo que resaltar. Funciona, la estrategia funciona, sí hace llover un poco más. Pero por lo que sé, igual estaría interesante entrevistar a alguien de este programa. Por lo que sé, la limitante de este programa, de esta tecnología, es que haya nubes. Si no hay nubes en el cielo, no hay manera de hacer llover. Se desperdicia Claramente. Y simplemente es una inversión muy costosa. Mediáticamente, pues se ve bonito, se ve espectacular. Y qué bueno que la Fuerza Aérea apoya este tipo de programas junto con las autoridades correspondientes, pero habría que hacer una evaluación real, como bien dices, para ver si hay un beneficio, si están haciendo llover, si no están haciendo llover, convino o no convino hacer este tipo de acciones. Uh-huh. Pero yo vuelvo a lo mismo, volvamos a las áreas verdes. Las áreas verdes son vida y eso genera agua. Y si las dejamos, ha habido programas o instituciones que se han ido desatendiendo. Yo recuerdo que había una subsecretaría forestal hace varios sexenios que tenía guardas forestales, que tenía personal que diariamente estaba en el transcurso de las mañanas trabajando donde se debía, cuidando los árboles, plantando árboles, checando plagas, enfermedades, y atendiendo incluso a las comunidades que a su alrededor se llevan a cabo, y llega otra administración y de tajo la quita. Y quitando eso piensan que no va a haber incendios, que no va a haber sequías, que no va a haber cuestiones que afecten a las plantas. Y de alguna forma, pues ya lo estamos viviendo.
no se tomaron las medidas, ahorita se busca borbandear las nubes, pero pues realmente hay otras propuestas que deberían estar llevando a cabo. Un caso, simplemente se los pongo muy rápidamente, Santa Rita Tlahuapan. Santa Rita Tlahuapan diariamente, en el transcurso de todo el día, están bajando camiones cargados con árboles y árboles sanos. Y los aserraderos están ahí mismo. Y pasan enfrente de las autoridades y no les dice nada. Pero ahí están todos coludidos y están acabando con el último pulmón que hay en el Estado de México y el Estado de Puebla. Lamentablemente sirva esto también como un acto de denuncia pública, porque me parece que sí es algo que se tiene que trabajar. La atención a los actos vandálicos que tienen que ver con el sector forestal y poder concluir también, Luis, que un buen diseño de política pública, una buena evaluación de la política pública y la continuidad en la política pública en temas de cambio climático pareciera que es la clave, que ya no lo hicimos antes, pero tendremos que empezarlo a hacer. Así es, el uso de tecnologías también es muy válido. Entonces, es toda una gama. Ojalá que nuestras autoridades, que bueno que ya empezaron, están tomando acciones. Y pues lo que sigue es ver los resultados y continuarlas. Y después de los diferentes sexenios se puedan continuar. Entonces, si te parece bien, Daniel, pues despedimos este programa. Les agradecemos a todos nuestros amigos televidentes, radioescuchas y seguidores de las redes sociales. Somos Luis Cuanalo, servidor Daniel Meiners, para Acústica Rural. Gracias, buen día.